Pues algo en lo que estaremos todos de acuerdo es que los humanos percibimos la realidad de manera diferente. Esto es una sentencia que es irrevocable, no es debatible, porque si alguien quisiera decirte, oye, yo no pienso lo mismo que tú, le dirías, ¿lo ves? Ya me estás dando la razón. Entonces, partiendo de esta base, cualquier cosa que tenga que ver con el adiestramiento canino, la perspectiva sobre los perros, cómo hacer las cosas, que si el adiestramiento positivo, el adiestramiento clásico, etcétera, etcétera, pues va a depender mucho del sesgo cognitivo de la persona y de cómo se comporte esa persona con el mundo, es decir, de su instinto. No me considero ningún experto en perro, simplemente tengo a Mugi desde hace 10 años, lo que sí trato es de observarle y de tratar de aprender y de comparar la información que recojo y que me preocupo de tener. Lo que sí soy experto es en enagrama, continúo en formación actualmente y con el enagrama pues es una herramienta en la que puedes conocer los sesgos cognitivos de las personas y su instinto básico, la etología, cómo se comunican, cómo se relacionan con el mundo. Partiendo de eso y entendiendo que las personas no son solamente su eneatipo y su instinto, sino que también hay otras cosas como el temperamento, que viene dado por la morfopsicología o se puede estudiar a través de la morfopsicología, así como la educación, el entorno sociocultural en el que has nacido y te has desarrollado, y por encima de todo eso las creencias y los valores, pues hay que entender que la relación entre humano y perro, para tener una buena relación entre humano y un perro, hay que entender cómo es ese humano y hay que entender cómo es ese perro. Entonces, al igual que hay cosas generales entre todos los humanos y hay cosas generales entre todos los perros, existe una individualización de cada ser humano y de cada perro, lo cual hace que cada relación entre un humano y un perro pues sea diferente, porque los miles de millones de combinaciones que existen, tanto de humanos como de perros, pues viene influido por ese puzzle o esa combinación que se forma entre ambos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, tal y como yo lo veo, tratando de profundizar en los temas como mi eneatipo me hace ser, me gusta ser, entiendo que los perros tienen pues una perspectiva del mundo a través de sus sentidos, los cuales creo que es importante conocer, por lo menos tratar de entender, y esto la ciencia nos ayuda a entender un poco, a comprenderlo por encima, porque jamás vamos a entender cómo es ver el mundo en colores azul y amarillo solamente, y gamas de grises, y sobre todo a través de olores, ¿sabes? Pero claro, con una capacidad olfativa que es hasta 100.000 veces superior a la nuestra. Es que no lo podemos entender, es que por más que te lo quieras imaginar, no lo puedes entender, porque no lo percibimos así, pero sí podemos entender que él lo percibe así. Entonces podemos entender que el perro está compuesto pues por unas tendencias que le vendrán de raza, de genética, probablemente también habrá una morfopsicología mamífera, canina, con lo cual pues dependiendo si tiene la mandíbula más grande, pues podrá tener la capacidad de tener un impulso o una agresividad mayor. Otra cosa es que la tenga o no por educación, pero la podrá tener. Si tiene pues el hocico más grande, pues tendrá más tendencia a sentir ese tipo de emociones, a ser a lo mejor un animal más emocional, porque los perros sí tienen emociones. De hecho, la emoción lo que significa es la puesta en marcha de una acción, o sea, a través de un estímulo. Tú recibes un estímulo y se crea una respuesta. Y de hecho los humanos tenemos muchos problemas hoy en día porque tenemos las emociones de hace 100.000 años, pero viviendo en un mundo moderno, y eso pues lo que hay que gestionar. Entonces, sabiendo gestionar las emociones de uno, sabiendo un poco cómo funciona la psique humano y tratando de entender la canina, ahí se puede establecer un vínculo y podremos alinear ciertas cosas. En el perro, pues como decía, aparte de su fisionomía también, si es un perro más fuerte, más grande, más el desgaste energético, hay muchos componentes que componen lo que es la psique humana y la psique del perro. Pero hay una cosa que es común entre ambos, porque es común en todas las especies vivas, hasta en las bacterias o las células, que son los instintos de conservación, social y de reproducción o transmisión sexual transmisor, que se llaman en el enagrama. Entonces, Mario Sikora propone una teoría
que yo estudio en la escuela Autognosis y que me parece muy acertada y que la veo cada vez más clara, que es que siempre los humanos tenemos uno de esos tres instintos más desarrollado. El siguiente en ese orden es también el instinto al que solemos acudir y también nos sentimos más o menos cómodos, pero está adaptado a nuestro primer instinto, y tenemos un tercero que es ciego, que suele ser ciego, que nos cuesta más. No quiere decir que no lo hagamos o no lo utilicemos, pero sí que nos cuesta más. En ese orden, conservación social, transmisor, conservación social, transmisor. ¿Qué es esto de los instintos? Bueno, pues esto de los instintos es la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Podemos ver los instintos desde lo más básico, como sería el ciclo reproductivo para supervivencia de la especie, hasta, en el caso de los humanos, llevado a todos los ámbitos en el que la psique humana se ha ido desarrollando. Es decir, antes de que existiera Internet, la psique humana no entendía, los instintos de los humanos no actuaban de una forma o de otra en Internet, porque no existía. Pero una vez existió, pues los conservación actúan de una manera, los sociales hacen de otra manera, los transmisores de otra manera, ¿no? También teniendo en cuenta qué eneatipo eres, etcétera. Pero para que se entienda, una célula, por ejemplo, o cualquier ser vivo, lo más pequeño, tiene un instinto de conservación, una cápsula que le protege, o sea, que lo que quiere es estar bien, es estar vivo, conservarte, perseverarte, estar lo que necesitas, la comida, el aire, el agua, las cosas básicas, ¿no? Tu casa, o en este caso tu caparazón, tu reforzamiento de una célula, la parte exterior que le protege del resto. El instinto social, que sería el gremio, sería la manera de relacionarse con otros de tu especie. El instinto transmisor, que sería el reproductivo, en este caso yéndonos a la parte más básica de la supervivencia. Es decir, primero tienes que estar bien, después tienes que relacionarte con otro de tu especie y después tienes que mezclarte con el de tu especie para crear un nuevo ser, ¿no? Y después vuelves a conservación, otra vez tienes que criar a esa cría que ha nacido, ¿no? En el caso de los humanos o de otros animales. Pues los perros, como todos los animales o todos los seres vivos o incluso las plantas, tienen esos tres instintos: conservación, social o transmisor. Pero yo lo que estoy observando, y esto es algo que no he leído en ningún sitio ni he visto a nadie hablar de ello, y probablemente a algunos, depende de su sesgo cognitivo, les parezca bien y a otros pues les sonará chino y a otros les parecerá una teoría muy interesante, pero observo que les pasa un poco lo mismo que a los humanos, que no somos buenos en todos los ámbitos, hay algo en lo que somos mejores o en lo que nos centramos más. Evidentemente, que un perro tenga tendencia a ser conservación o sea social, no va a tocar los mismos ámbitos que un humano, porque el perro no cocina, por ejemplo. Pero sí que el instinto es observable, es decir, el instinto es la manera en la que nos relacionamos con el medio. Y eso es observable, y no hace falta tener un lenguaje para entenderlo. Puede ser un perro, observar a una persona, y si vives con ella y la observas frecuentemente, darte cuenta cómo esa persona se relaciona con el medio, con otras personas, con otros animales, contigo mismo, consigo mismo. Y yo creo que cuando adoptas un perro desde pequeñito, desde bebé, ese perro que observa cómo eres, y ellos nos observan todo el rato, y esto es algo que sabemos porque lo hemos observado, y se observa que ellos te observan y te estudian para entenderte, es muy probable que el perro adopte un instinto similar al tuyo, o le dé preferencia a un instinto similar al tuyo. Esto no es una regla, quiero decir que es probable. ¿Por qué? Pues porque también puede ser que no lo haga, pero va a ir siempre un poco en contra, ¿vale? Quiero decir, si yo soy una persona social, que lo que me gusta, gremial, que lo que me gusta es estar con gente, parar poco por mi casa, preguntar, hablar, intercambio de información, conocer gente que tiene otros perros, etcétera, etcétera. Mi perro, si está conmigo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tener que relacionarse con mucha gente, va a tener que ver muchos perros, va a estar en otros sitios, va a tener que adaptarse a ese tipo de situación. Si no lo hace, pues bueno, irá un poco a la contra, o sea, puede que no lo haga y que tenga otro instinto que él ha elegido o crea que es el que más le funciona. Pero es muy importante, creo, conocer los instintos,
sobre todo descubrir el tuyo y descubrir el suyo. Y eso se hace observando. Y de esto hablaremos en el próximo capítulo.